Bueno, ya escucharon a Omar Chejade, hablamos sobre si era lavado de activos o no, él nos dio su parecer. Y tenemos ahora a Iván Montoya, César Azabache, Julio Rodríguez, pero no para patear penales, sino para hablar de derecho penal. Los tres nos van a explicar su posición, ustedes los van a escuchar y al final se vota. Se vota, yo aprieto acá el botón nuclear, el rojo, y va a salir en la pantalla, miren, está 0-0 para que no digan que hay trampa. Como en el grifo, cuando te dicen que no te han echado gasolina todavía, acá estamos iguales. Están a los tres en 0. Y arrancamos con el número 1, que es don Julio Rodríguez. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches, caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás, buenas noches, Aldo. Buenas noches, César. Iván, un placer para mí estar acá en tu programa. Por favor, a ver, ¿qué te parece? ¿Hubo lavado de activos o no? A ver, Omar Chejade, te sintetizo rápido, él dijo que el caso de Keiko Fujimori estaba por dilucidar. Los otros casos él sí pensaba que era lavado de activos y que era particularmente más grave la situación de Toledo y de Susana Villarán. Y también PPK. Y que Ollantumala, dentro del grupo grave, no estaba tan mal como los otros. Una síntesis muy pedestre, por supuesto. Yo sí creo que son casos diferentes. ¿No? O sea, empiezas con la primera premisa del que son diferentes. Son diferentes, en verdad, son casos que tienen una coyuntura muy específica. Voy a comenzar por el último porque me parece también el más claro. O sea, en Toledo el círculo es perfecto de la comisión del acto de lavado de activos. Tienen los delitos previos de corrupción, el recibir dinero para entregar las buenas pro y posteriormente a esa entrega de buenas pro, depósitos que se le hacen en una offshore extranjera y a partir de esos depósitos comienzan los actos claros de conversión y transferencia, porque eso pasa por Ecoteva. Es un circuito, claro. Es un circuito. Brasil, Londres, Costa Rica. Y de Costa Rica, Perú. Y de Costa Rica viene a Perú, se pagan hipotecas, se compran oficinas, es decir, ahí no hay duda alguna que estamos sólidamente en un caso de lavado de activos. Ya. Y con la gravedad de todo lo que viene. Okay. El otro caso que tiene una determinada complejidad, también por la situación personal, es la de Susana Villarán. Yeah. Porque Susana Villarán, a diferencia de todos los demás, ha recibido dinero siendo funcionaria pública, según las declaraciones de Barata y según las declaraciones que han dado algunos colaboradores. Se trata de una persona que recibió una suma de dinero siendo alcaldesa para la famosa revocatoria y después recibe, siendo alcaldesa, una suma de dinero para la reelección. Si estamos hablando de funcionario público... Y firma los dos contratos. Y ahí firma los dos contratos dando unas ventajas... Rutas de Lima y la línea María. Así es, ventajas que no habían tenido estas personas. Y esa ventaja solo se justifica razonablemente porque han hablado los expertos que hicieron esas propuestas y decían, era innecesario darle 10 años más de peaje en un caso y en Rutas de Lima no hicieron unos cambios en cuanto que eran además innecesarios y que eran onerosos para el municipio. Entonces ahí se verifica nítidamente también que recibe ese dinero y frente a ese dinero que recibe... Quitó la obligación de hacer un ramal del Metropolitano. Sí, claro. Que iba a haber un ramal ahí. No, la cosa es grave. Pero ahí estamos hablando de los actos propios de la comisión de delitos ligados a la corrupción. Porque yo te entrego dinero para que tú me traigas las obras. Son dos personajes. Así es. Pero ahí hay que ver después dónde acabó ese dinero, que es lo que en verdad no se sabe. Si ese dinero acabó íntegramente en la campaña, no acabó en la campaña. Una parte parece que le pararon directamente a este famoso... Sí, a Fabre y a Garreta, ¿no? Y a Garreta. Entonces, eso fue un pago directo a estas personas. Creo que ni siquiera ese dinero llegó al Perú, se quedó directamente en Brasil. Entonces, ahí sí, con el restante, hay que ver dónde acabó. Ahí sí podríamos hablar de lavado de activos sin perjuicio de los otros delitos. En los otros casos, la situación es diferente, porque son personas que no eran funcionarios públicos. Si recibieron dinero para campaña. Lo que sí es indiscutible, y eso lo tenemos por la ingrata experiencia de Montesinos Torres y estos famosos Vladivideos, es que reciben dinero estas personas muchas veces, aparentemente, en efectivo. Y una empresa seria, internacional, pues no se aparece con su cajita de leche entregando $1 millón en efectivo. Yo no quiero ser abogado del diablo, pero en las campañas políticas todo es cash. ¿O era cash? Mucho es cash. Esa vez que salió, ¿te acuerdas la gente de Lapra con la caja esa de los zapatos Bata y de dólares? Claro. O sea, esto tiene, pero... A ver, y además, yo tengo memoria. Y además en los cócteles, parrilladas y cenas, uno se ve cómo las personas se acercan deben comer caviar y no sé qué, porque salen, cada vez se ponen nerviosos. Deben comer caviar o champán, porque recolectan una cantidad de plata impresionante en las polladas. O sea, el pollo es carísimo, no paisanes. Si no, aparecen personajes que van con su sobre y ahí le entregan directamente al candidato, a la persona llegada al candidato. Eso es indiscutible. Pero eso es
Básicamente, no ¿Y tan... sintetizando estos tres? Estos tres sí tienen, en mi opinión, un pequeño gran problema de inicio, porque no declaran el dinero. Entonces ahí de ¿Pero plano... dirán falta administrativa o delito tributario? Hay un delito de todas maneras porque se han declarado falsamente en estas obligaciones que tienen frente al organismo electoral, ahí hay falsedad ideológica de todas maneras, que es una pena de 3 a 6. Entonces, ahí hay la comisión de un delito y lo que hay que ver es posteriormente dónde acaba ese dinero. Si el dinero efectivamente acaba en la campaña o ese dinero no acabando en la campaña acaba en las arcas personales de estas personas para poder adquirir bienes, para poder realizar cualquier otro tipo de acto. Ahí es donde se va a hacer este límite si se trata de lavado de activos o no, porque el solo hecho de recibir dinero en campaña per se no constituye un acto delictivo, sino cuando ese dinero, como establece el tipo, el sujeto que lo recibe tiene como objetivo ocultarlo, transferirlo, actos de conversión. Hay que recordar que se trata de gracias, limpiar, Julio. limpiar capitales. Los abogados hablan bastante, pero tengo que dale. César Azabache, por favor. Sí. Gracias, Aldo. Bueno, cuando son tantos casos, lo que creo que hay que hacer es tratar de tener esquemas claros. ¿El trato diferenciado también o para ti todo es plano? Justamente por eso, porque también creo con Julio que hay acá muchas diferencias, tantas que tal vez tenga más sentido fijar cuáles son los criterios que permiten hacer la clasificación. ¿No? Entonces, Julio, por ejemplo, ha organizado su presentación sobre la diferencia entre funcionarios y no funcionarios. Bien. Creo, sin embargo, que puede ser más sencillo que abordemos las cosas si separamos los casos de proyectos y obras públicas de los casos que tienen alguna vinculación con campañas. Tampoco creo que sean específicamente casos de campañas, ¿de acuerdo? Claro, la gran mezcla, lo ha dicho Julio, y ahí en realidad lo repito, es el caso de Susana Villarán, porque ella es al mismo tiempo un personaje en campaña y alguien vinculado al desarrollo de una cartera de proyectos públicos, ¿no? La gran discusión en las campañas, en efecto, es de qué estamos hablando. Yo decía hace un minuto que no creo que sean casos de donaciones para campañas, porque creo que lo que aquí ha ocurrido es que Odebrecht ha comprado fidelidades políticas, aprovechando las enormes ventanas de desregulación que tiene, como tú has dicho, el dinero que circula para procesos electorales. Entonces, no me imagino, por ejemplo, que los 3 millones que se dice recibió, creo que está casi probado, recibió Ollanta Humala, tengan por objeto pagar a canales de televisión o pagar propaganda. Cuando Odebrecht ha querido hacer campaña, le ha pagado directamente a los comunicadores que querían que hagan campañas. Cuando entrega dinero en efectivo, lo que creo que está haciendo es fidelizando a un político que en adelante puede facilitar las condiciones en las que se desarrollan contratos, se controlan productos terminados o cosas de este tipo. Eso es muy viejo también, es muy famosa esa entrevista de un conocido magnate, un empresario peruano que dijo que les ponía a todos, ¿te acuerdas? Exacto. En Pulso hace muchos años. Exacto. Hasta la izquierda. Exacto. Se preguntaron, dijo, bueno, yo a todos les pongo, pues para llevarme bien, Y ¿no? es lo que tú acabas de decir. Pero no para sobornarlos, sino para que no se metan conmigo, bueno. Comprar fidelidades, ¿no es cierto? O sea, lo que ocurre es que en este caso, amigo, claro, en un sistema que es poroso y permeable a estas cosas, Odebrecht decide multiplicar la cantidad de dinero que entrega y por tanto reforzar sus propias fidelidades. Ahora, en el lavado de activos se puede discutir en función a una regla. ¿Es importante o no las circunstancias y el monto del dinero que se entrega? 3 millones de dólares en efectivo no son lo mismo que 50.000 soles o 100.000 dólares, ¿de acuerdo? Cuando las cantidades son exorbitantes, se reciben en efectivo y en condiciones de clandestinidad, estás en una situación... O sea, menos malo los 200.000 dólares de García que los 3 millones. Menos concluyente, diría. Menos concluyente, en principio. Sí, porque con 200.000 una campaña ahí... no hace, pero... No hace gran cosa, ¿verdad? Pero por eso, claro. Hay una ecuación entre cantidad de dinero, circunstancias de clandestinidad y el famoso dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Cuando esta ecuación se produce, tienes delante a alguien a quien no le interesa de dónde viene el dinero que recibe. Opción 1, es simplemente un empresario que se porta en el borde de la ley y que quiere mantenerse oculto, lo que ha pasado toda la vida, y su dinero es el dinero de sus utilidades y sus ganancias. Eso está mal, es inmoral, pero eso no es un delito de lavado de activos si el dinero es de origen lícito. O, para la desgracia del que lo recibe, es un lavador, como se está demostrando
Odebrecht ¿Y en ese caso que es falta administrativa? No, en ese caso para mí es un delito por una razón. Quien actúa sin importarle las consecuencias tiene que ser castigado por esas consecuencias. Y si el dinero que ha recibido es dinero lavado, pues no le importó controlarlo. Rebobina un poquito. Tú dijiste un empresario que da dinero. No, en ese caso un para mí limpio, que es un hombre de mucha plata, y toma $50.000 para tu campaña, no lo declares, pues no quiero tener problema. Eso creo que es una infracción administrativa si no se transparenta quién fue. Si el dinero es de sus utilidades y el rigor tributario está cumplido, pues entonces, qué mal, sancionémoslo y modifiquemos un poco las reglas, porque también tendríamos que introducir una provisión clara para eso. Ya. Pero no estamos en ese caso en la escena del lavado de activos, digo, ¿no? Y hecho esta distinción, ya para cerrar... Hechas las aplicaciones, si aplicamos esto, entonces, el caso de Humala, a mí me parece un caso claro, y yo lo que pido es que ese caso llegue a juicio de una buena vez. ¿Y el resto de casos? El caso de Toledo es un caso de obras públicas, pero en el que también, lo he dicho, es indiscutible, hay un círculo perfecto cerrado de trazabilidad. El de Villarán lo mezcla todo, fue una funcionaria que recibe dinero por proyectos. Tengo alguna discrepancia sobre el sentido de los proyectos, pero es otra discusión. Lo recibe, la fidelidad está comprada. En los demás casos, tengo que decir... PPK y Geico. Eso, tengo que decir que los $200.000, por ejemplo, que se dice ha recibido Susana de la Puente para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, se convierten en un caso duro, no por la cantidad, sino por las circunstancias. El relato que ha trascendido en estos días muestra una entrega de dinero en efectivo, en paquetes, en un ambiente privado. Eso ya justifica empezar a hacer preguntas serias. ¿Tiene algo que ver si tú pides el dinero o él viene a ofrecer otro? No, en absoluto. Tiene que ver en qué circunstancias se entrega, de cuánto dinero se trata y qué aplicación efectiva para tiene. cerrar con Keiko, que estamos en el minuto final contigo. Sí. Ahí yo creo que hay una última variable que hay que poner en juego, que es la relación de jerarquía entre quien recibe el dinero y el que se supone que es el destinatario final. Nota que en mi esquema, estas entregas de dinero no son financiamientos de campañas. Son entregas de dinero puras y duras, producidas con ocasión a la porosidad que el sistema electoral permite. Entonces, no es lo mismo entregarle el dinero a un subordinado del objetivo final, estoy pensando en el caso de Abraham Danón, respecto a Toledo, que entregárselo a alguien que es, voy a usar comillas, más políticamente que el propio candidato. Entonces creo que la intervención, si es que esto se confirma, él lo ha negado, de Jaime Yoshiyama en la escena, no tiene por qué comunicar automáticamente hacia Keiko Fujimori. ¿De acuerdo? Creo que es exactamente al revés. Entonces, ¿eso pasaría entre García también y Alba Castro? Pasaría, es que eso podría pasar entre García y Alba Castro, pero tengo la impresión que ahí lo que hay que reconstruir, en efecto, es la rigurosidad de la relación exacta que tienen las personas. No veo subordinación entre Yoshiyama y Keiko Fujimori, y veo horizontalidad entre García y Alba Castro, por más que Alba haya sido ministro de García. Alba en el partido aprista era más que García en términos históricos, un hombre mayor, más antiguo, y veo subordinación absoluta entre Abraham Danón y Toledo. Creo que la reconstrucción de las relaciones específicas entre que le recibe dinero y el que se supone que es el objetivo, tienen que ver mucho aquí también. Iván Montoya, queremos escuchar tu ángulo. Han tenido dos ángulos completamente distintos y también al de Chejade. Iván, adelante por favor, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero es que sinceramente el caviar nunca lo he probado. Es bien rico. Su aspecto me parece horroroso. Tal vez por eso bien rico. ¿Tú lo ves con frecuencia? No, a mí me gusta bastante, sí. Nunca lo he probado, para ser sincero. Constantino Carvalho me regalaba siempre me traía una lata cuando venía a visitarme. Sobre el tema, coincido en parte con lo que se ha mencionado, ¿no? Pero, a ver, Toledo y Villarán tienen un escenario adicional que se abre en ellos por haber sido funcionarios públicos. En el caso de Toledo, una parte la recibió cuando era funcionario público. El trato también para ti hay que hacer diferencia. Se abre un escenario de otros supuestos delictivos que van a tener que juzgarse, eventualmente sancionarse. Delitos de corrupción de funcionarios me estoy refiriendo, ¿no? En el caso de ambas personas es un escenario que se abre y que tienen que enfrentar. Pero ciñéndome al lavado de activos, porque todos están también por lavado de activos, yo diría que habrá una diferencia de intensidades también. Claro, entre Toledo y Villarán habría una diferencia cualitativa de ese aspecto vinculado a los delitos de corrupción de funcionarios que se abren como escenario. Pero en el tema de lavado hay un tema probablemente de diferencia de intensidades en la posibilidad de construir un lavado de activos. En el tema de Toledo se ha explicado y coincido plenamente, no lo voy a repetir, el círculo está prácticamente cerrado, y sobre todo cuando lo recibe por primera vez, lo recibe cuando es funcionario, recibe unos fondos,
considerables. Cuando es funcionario, él sabe que eso es irregular, ilegal. Probablemente, así como Toledo... Los pide, o sea, van y dame la plata para hacer la carretera. Efectivamente. Y además, esto ya se sabe más o menos la ruta, ¿no? La salida de las... Todo el circuito. De los offshores de Odebrecht a las offshores de Maiman, de las offshores de Maiman a otras de Maiman, baja a la suegra y la suegra baja hasta Perú en la adquisición de las casas, ¿no? Eso está bastante claro. En el caso de Humala hay dos escenarios, ¿no? Uno son los aportes de Odebrecht 2011, pero también está, hasta donde yo más o menos tengo conocimiento, los aportes de Venezuela. Esa parte de los aportes de Venezuela, yo tengo sinceramente cierta convicción de la claridad del lavado de activos. Todo depende, y no sé si la Fiscalía lo ha construido bien. ¿Dónde radicaría? El dinero viene de Venezuela. Ahí no sé si cuánto importa la cantidad recibida, pero creo que son como 250.000 dólares. Vienen por valija diplomática, si eso se acredita, son entregadas en la embajada. Yo creo que hay razones suficientes para presumir que es un dinero que viene del Tesoro Público venezolano. Por lo tanto, yo puedo presumir que viene de algún delito que signifique delito de funcionarios públicos. Ese es el delito fuente. Por ahí me parece mucho más claro la construcción del lavado de activos en el caso de Humala que con relación a Odebrecht. Con relación a Odebrecht, en el caso ya de Humala, Fujimori y García, ahí hay tres escenarios posibles. Y PPK también, efectivamente, que tiene que ver con, otra vez, no sé cómo la Fiscalía está construyendo el delito fuente, es decir, cuál es la actividad ilícita que ha originado esos activos y que yo los he usado, porque parece que la imputación seguramente va a ser integración, esto que te leía Shehade en un momento, es decir, el uso, administración de estos fondos, pero tiene que haber tenido conocimiento o presumir el conocimiento de que esto tiene origen ilícito. ¿Qué origen ilícito? Ahí viene el problema. Entonces, hay tres escenarios posibles, que viene del Departamento de Operaciones Estructuradas, sí, y cuyos fondos provienen de actos de corrupción y de actos de fraude fiscal. Es una caja que está llena, totalmente contaminada. Esa es la que es recibida por todos estos personajes. Ahora, el problema simplemente será si conocían o no conocían. 2011 es una empresa respetable, probablemente ahí venga la defensa más firme. Pero también existen las otras dos posibilidades de construcción. Lo que pasa es que no he escuchado a ningún fiscal que esté esbozando la construcción, cuya fuente está en el fraude fiscal, es decir, la reciben acá determinados personajes en nombre de otros y ese fondo no paga impuestos. Ese fondo se mezcla con el que queda lícito y es un fondo contaminado en gran medida. Ese se sigue usando en pago de la campaña o en quedarme con ese dinero y constituiría evidentemente un lavado de activos. Pero hay que construirlo, ¿no? Hay que construir el fraude fiscal. Entonces, ¿sí hay lavado de activos en Keiko, en PPK? O sea, teóricamente yo creo que se puede construir perfectamente. El problema es que no he escuchado al fiscal que esté utilizando esa vía en la construcción. Y la otra es respecto de aquellas estructuras partidarias más sólidas, las que tienen más composición de persona jurídica. Me refiero al de Keiko Fujimori, al APRA, que son estructuras de persona jurídica. Si las reciben algunos personajes para que el partido gane de alguna manera o para la campaña política y estos se lo tiran o se lo gastan en asuntos particulares y personales, eso podría construirse como una suerte de fraude a la administración de personas jurídicas o fraude societario, si ustedes quieren, ¿no? O sea, puede haber construcciones. Estas dos últimas no he escuchado a la Fiscalía que pero las eso suena un poquito APRA, SA, o sea, no funcionan tanto así los partidos, ¿no? No, pero tiene una estructura más sólida, más jerarquizada, más orgánica. No. Sí. Y por eso lo digo, ¿no? Opinión de lo que han dicho tus colegas. Vamos a abrir un poquito el debate. A ver, vayamos por partes. Respecto a César tenemos algunas coincidencias, otras evidentemente no. Porque yo sí entiendo que el objeto del lavado de activos, como su nombre lo dice, su denominación es, yo tengo que convertir ese dinero para que oculte su origen ilegal. Lo tengo que esconder. Así es, o lo escondo, o lo convierto, o lo transfiero. Pero lo camuflo. Así es, pero si esto acaba siendo una donación de campaña, más allá de que, como dice César, voy a comprar futuras fidelidades, es casi como una lotería política. Estoy entrando el dinero a ver si le liga a ese candidato llegar a un puesto y a ver si cuando le liga me puede ayudar.
Es decir, estamos hablando de una especulación tan grande de que puede pasar que gane, y si gana puede ser que me ayude, con lo cual eso no puede ser propio del derecho penal, pues está jugando con el azar. Y esto no puede estar en el marco de la decisión. Ha habido magnates en la historia del Perú, he conocido gente que no sé, en la época del APRA, que eran apristas y daban el dinero porque creían en el APRA. O sea, ha habido... Y buenísimo que lo señales. Mi padre me ha contado, en los años 50 había gente, donantes que daban, eran gente rica que no le interesaba, sino que era una devoción ahí a la torre. Y ahí voy al tema de Venezuela, porque el tema de Venezuela estamos construyendo una serie de castillos en el aire, porque ese dinero puede haber sido dinero del partido. Y había en Chávez una decisión política, evidentemente para muchos de nosotros que respetamos el Estado de Derecho, altamente cuestionable, de mandar dinero a todos los demás países para construir un eje bolivariano, pero que ese dinero puede provenir de su partido, con el objetivo de que toda América Latina esté bajo el... Pero su partido no es pues la PDVSA, una empresa petrolera, el partido no era una máquina de hacer plata. Pero más allá de eso... Si era tesoro público eso. Pero esa sospecha razonable tiene que basarse en algo, no en lo que yo creo. Chávez no tiene un mango para ponerla. No, yo sé, indiscutiblemente muchos de ellos no, pero yo no puedo construir eso sobre la base de meras sospechas que no tienen una base firme, un indicio razonable, como dice claramente la Corte Suprema. Ahora, en el caso de Nadine Heredia y Humala, con respecto a si sospecharían o no sospecharían la clandestinidad de la entrega, yo hoy también coincido plenamente porque ya lo dije. O sea, es raro pues que se aparezcan con su caja de leche, con su caja de zapatos, con su bolsa, ¿no es cierto?, de arroz llena de billetes, entregándolo para una campaña. Era lo más común. Te digo, de que si te contabas la historia del Perú era lo más común. Pero esto ha ido generando en el organismo electoral paulatinamente evitar que esto llegue a ser así permanentemente. Es decir, ha ido de forma cada vez más gradual tratando de que esto sea más o menos formal. Por eso dice, se puede donar una cantidad, tiene un límite, y donde yo no voy a exigir bancarización para esa donación. Pero si sobrepaso estos límites, y además oculto quién los entrega, y además no hay un sinceramiento de que ese íntegro del dinero acabó siendo gastado, por ejemplo, hasta donde mi memoria no me traiciona, en el caso de la campaña por la reelección de la exalcaldesa y en la campaña de la revocatoria, lo que se ha declarado que se gastó es ínfimo respecto a lo que se entregó. Entonces, ese saldo... No, ahí hasta cometieron un error, porque era obvio. O sea, no había relación entre los carteles, los spots de televisión y lo que declararon, ¿no? Sí. O sea, si quisieron camuflar, lo hicieron muy torpemente. Y por eso ahí Esos carteles son carísimos, nomás los que habían por todo Lima. Y no solo eso, sino que los carteles, incluso todo lo que se gastó con respecto a lo que se entregó, también guarda una no correspondencia. Y en el tema de Keiko Fujimori, la situación es bien complicada porque en el caso de ella, estos dineros han entrado aparentemente a un partido que tiene una línea más estructurada, pero que volvemos al punto de origen, para mí es clarísimo. El código lo dicen las interpretaciones que hace la Corte Suprema. Yo tengo una sospecha razonada de que ese dinero no proviene de acto delictivo. Ahora, la coyuntura es importantísima. Tenemos que pensar en Odebrecht, no en el Odebrecht que conocimos hoy, ni en el Odebrecht del 2015, donde ya habían sospechas en Brasil, sino estamos hablando en el Odebrecht del 2011, donde todos querían estar cerca de Odebrecht porque es la empresa más exitosa de construcción en América Latina. Entonces hay que ver si es que se trataba pues de un aporte de un empresario rico que era Marcelo Odebrecht, que quería darle a todos los partidos porque él entendía que quería colaborar. Que tenía mala fama, pero no tan escandalosa, ¿no? Sí tenía ya mala fama. Pero no era una fama de que se trataba de una empresa dedicada a actos de esta magnitud, porque está destructurada. Se hablaba de que no era muy limpia, que había coimas y cosas, pero no, claro, este monstruo. Sí, claro. Esto último es importante, ¿no? Le dicen sesgo retrospectivo. Sí es cierto que el sistema de justicia tiende a tratar las cosas con la mirada del presente, aunque hayan ocurrido en el pasado. Y sí es cierto que no tiene mucha consistencia pretender que la razón, y creo que nadie en la mesa lo hace. Es como jugar un romano con nuestros patrones hoy en día, pues él adora a Júpiter y está en otro mundo, ¿no? Claro, es como mirar un accidente de tránsito y ponerse a pensar qué cosa tendría que haber pasado para que no se produzca. Sesgo retrospectivo, ¿no? Miramos el pasado con los ojos de lo que ahora conocemos. Entonces, esa no puede ser la razón por la que Humala y Heredia vayan a juicio o sean condenados. No puede ser porque ahora sabemos que Odebrecht clavaba. Sin embargo, hay que preguntarnos si no es cierto que las personas debemos asumir que tenemos deberes
explícitos de prudencia respecto a cosas como recibir $3 millones en efectivos en un cuarto cerrado a ojos de nadie. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Has insistido mucho, y me parece bien que lo hagas, en que, claro, estas cosas han pasado aquí siempre. Se llamaba mecenazgo, ¿no? O sea, esta especie de organización premoderna de la política, donde la política existe porque hay un padrino subjetivo que tiene una relación directa y no intermediada con el político al que sostiene. Bueno, eso es el siglo XV y es la política peruana hasta hace unos años. Entonces, por eso el caso está mezclado con lo que creo que es un aprovechamiento deliberado por cuenta de Odebrecht, de utilizar la enorme ventana subjetiva que produce el mecenazgo. Entonces, a partir de ahora, el mecenas de esta cancha voy a ser yo. Y no se trata de $100.000 o de 50.000, toma 3 millones. Bueno, eso es generar fidelidades de manera ilegal. Ahora, voy con Julio en que, en ese comentario que hizo hace un minuto, conforme al cual, bueno, pero también es una especie de tinca política, ¿no? Porque de repente gana, de repente no, de repente lo necesito, de repente no. Pero claro, esa observación cabría si estuviéramos pretendiendo que entregar este dinero a un candidato es ya un caso de soborno anticipado. Esa teoría la he escuchado mencionar. He escuchado que esto es un soborno anticipado con cargo a resultados futuros. Y el modo en que se está organizando uno de los casos del gasoducto, los 3 millones servían para determinar el resultado del proyecto futuro, tiene ese sesgo. Y creo que el sesgo es incorrecto. Creo que la manera correcta de abordar esto es asumir, y creo que esto es parte de lo que no está claro en nuestro medio, que los delitos sobre lavado de activos tienen una función económica que tiene que ser explicitada. Esto se trata de tráfico de dinero clandestino. Y el comportamiento... Entonces tiene que haber un objetivo final de todas maneras. Tráfico de dinero clandestino. Inyectar en la economía dinero que estoy generando. ¿Pero para un propósito o puede ser que metes en la plata? Porque la inyección le da rendimiento al dinero clandestino. O sea, es exactamente lo mismo que pasa si trafico con animales silvestres, con, pornografía infantil o con oro ilegal. Lo que estoy haciendo es generando un circuito de activación o de creación de ganancia en base a algo que he acumulado y que no puedo circular en el mercado formal. ¿Qué negocio estaba haciendo entregando el dinero? Hoy nos hacía más rico. Te doy el destino final. Nota que, primero, estamos hablando de cerca de $700 millones en 10 años, en una acumulación que desemboca en el intento de compra de un banco en el Caribe. ¿De acuerdo? Mi impresión es que a esos volúmenes el lavado de activos se convierte en un negocio marginal. Y el negocio marginal se produce cuando ya no solo le das dinero al candidato para comprar su fidelidad, sino que te conviertes en la mejor fuente de custodia y conservación de ese dinero. Cuentas de Andorra, por ejemplo. Yo soborno a Julio. Y le guardo la plata en Andorra. Yo la rentabilizo. Y yo creo un banco y yo genero una ganancia sobre el dinero global que se acumula. Pero eso para Odebrecht es una cosa operativa. No era sobre 700 millones ya no hablamos. Pero eso es por la plata en sí que la dedica a la construcción y a los sobornos. Exacto. Pero el lavado para Odebrecht era... Nada, pues si 3, 4 millones de dólares para Odebrecht era... 700 No, eso cuando es todo el negociado. Acumulados y un banco en formación. Eso ya te da la imagen de un negocio marginal. La Operación Perú en el 2013 era 1.000 millones. No, pero estamos hablando de la plata a los... Por eso. Claro, pero estás hablando de un vehículo que desemboca y se relaciona con 700 millones. Sería coima, pues no sería lavado de activos. O sea, los he coimeado para ganar 700 millones. No. El esquema que te propongo es este. Odebrecht inyecta dinero para asegurar su posicionamiento en proyectos. Entonces, la fidelización le da el camino para asegurar su posicionamiento. ¿De acuerdo? Los sobornos no solo le dan el rendimiento respecto al proyecto y no solo le dan la fidelización, sino le dan la posición para manejar esos propios activos. Se genera un negocio de tamaño tal que necesitas un banco para esconder el dinero. Eso ya es un negocio clandestino. Eso ya le da cierto rendimiento marginal a ese asunto. Perdón, Iván, que se nos va el tiempo y discutan nomás, pero Iván... Una primera cuestión es lo que has mencionado de... Claro, siempre se ha hecho esto, lo que César también trataba de explicar. Sí, en el Perú estamos acostumbrados a muchas cosas que hemos hecho irregular, ilegalmente, manifiestamente, de manera ilegal a veces, y ha pasado por una suerte de costumbre. Pero llega un momento en que, por A o B motivos de coyunturas, la legislación está ahí con una amplitud suficiente y se marca un momento de inflexión.
Pero entonces cuando empieza la norma del lavado de activos a alcanzar este tipo de donaciones, porque antes era una falta administrativa, sí. te ampallaban, bueno, pagas tu multa en el jurado y... Por eso, aparece el lavado de activos, que es una figura... Que en el año... 92, con narcotráfico, pero luego se va ampliando, ¿no? Sí. Se va ampliando. Pero lo que quiero decir es que con el lavado de activos y con sus ampliaciones, efectivamente se convierte en un tipo penal bastante extensivo, bastante omnicomprensivo, ¿no? Y que ahora estamos viendo esas posibilidades que se pueden construir. Yo sigo creyendo que, no sé si en el razonamiento de César, más que ver lo que con el aporte pensaba a futuro, la dificultad de la construcción de lavado en estos casos, aunque yo creo que teóricamente es posible, está en ir determinando dónde está esa fuente que luego es recibida por estos personajes en los partidos políticos y es usada en las campañas. Esa fuente está en una caja o en determinado fondo de esta empresa que desde el año 2008 o 2006 viene acumulando riqueza a base de sobornos, por lo tanto, un buen porcentaje de sus activos son originados por sobornos y cohechos en Brasil, en donde sea, por lo tanto tiene un fragmento importante de su capital totalmente contaminado. Eso pasa a ser aportado de los distintos países, en los distintos movimientos o partidos políticos. El problema sigue siendo cómo construir, lo dijo creo que Julio, el conocimiento de esa fuente. Pero es importante lo que mencionaba hace un momento. Ya se sabía que esta empresa, habría que ver, el fiscal tiene que construirnos si ya de repente en 2011 tiene noticias de esas malas prácticas de la empresa. A partir de allí puede construir, pero repito, no hay que descartar la posibilidad del fraude fiscal y no hay que descartar la posibilidad también de fraude societario como delito fuente, ¿no? Gracias, me están pidiendo, ya apretamos el botón, vamos a tener video. Aprieta, me dice, me ruega, asegura, aprieto, no puedo ver, no sé. Ganó Julio Rodríguez, 43% Julio Rodríguez, 33% Azabache, 24% Montoya. Así acabaron las elecciones. No hubo ni segunda vuelta. Pero ojo que el segundo siempre gana la segunda vuelta. Eso en el Perú. Muchas gracias a los ti, tres. Aldo, un placer. Muchas gracias. Ha sido bastante ilustrativo, la verdad. Y los espero pues el lunes aquí en ¿Quién tiene la razón? Buenas noches. Pasa Josefina Tausen inmediatamente.